Buenas tardes, bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés, que esta tarde, con el Ateneo Santanderino, han programado esta conferencia de un personaje de todos ustedes conocido, porque Francisco Vázquez, Paco Vázquez para los amigos, no es la primera ni la segunda vez que interviene en la tribuna de este Ateneo de Santander. Y por tanto, después Alfonso Uxía, aquí presente, será el encargado de presentar al conferenciante. Yo únicamente, en primer lugar, quiero agradecer a Francisco Vázquez su presencia esta tarde tan calurosa en este Santander bochornoso, porque ha tenido la amabilidad de venir hasta Santander para dar esta conferencia, que es un vistazo con experiencia personal, con datos y sobre todo con filosofía sobre lo que fue la transición en España, lo que ha significado la transición y el por qué y cómo estamos aquí ahora en una España democrática. Vázquez es un político absolutamente diferente al resto de la clase política. No solamente porque repetidamente ha conseguido mayorías absolutas en La Coruña cuando se presentaba para ser alcalde de la ciudad, sino porque siempre ha sido una persona que ha dicho lo que le ha parecido oportuno y que ha mantenido sus ideas sin dejarse influenciar ni por los dirigentes del partido, ni tampoco por los medios de comunicación que en ocasiones queremos, pretendemos reconducir a los políticos hacia aquellos lugares donde a los periodistas nos parece que estarían mejor. Creo que es un alcalde mítico, un político mítico y que además, viene en un momento en el que la política vuelve a estar de plena actualidad. Más adelante yo creo que nos explicará el doctor Rama, aquí presente, el por qué esta coincidencia de que Francisco Vázquez esté aquí hoy con nosotros ya a poco más de un mes de unas elecciones generales. No quiero robar más tiempo. Yo únicamente agradecerles a ustedes su presencia aquí, decirles que ahora tendrá la palabra el doctor don Julio Rama, que nos hablará de su amistad y de su cercanía a Francisco Vázquez. Después Alfonso Uxía presentará al conferenciante y finalmente Francisco Vázquez vendrá aquí al atril y pronunciará esta conferencia sobre lo que ha sido la transición. Y yo también le pediría, si no es mucho abusar, que nos hable del libro que acaba de publicar, titulado Dicho queda, la mirada de un católico, que, por desgracia, problemas editoriales, no hemos podido tener hoy aquí para que ustedes pudieran llevarse un ejemplar y pudieran comprarlo y además que él se lo dedicara. Pero creo que es un libro que tiene mucho interés y del que se hablará, creo que muy pronto de él, porque como les digo, está recién editado. Y ya sin más, muchas gracias, Francisco, por esta tarde aquí. Muchas gracias, el doctor Rama. Muchas gracias, Alfonso Uxía. Nada más. Bueno, creo que me corresponde. Yo realmente estoy aquí para presumir, no estoy para luego, como decía Lorca, dejar el balcón abierto, que quiero oírlo todo. Es decir, que me bajaré a esa zona y os escucharé con todo el interés, como os escuché en La Coruña. De ahí que entre otras razones estoy aquí porque fui el muñidor de alguna manera después de aquel éxito que tuvisteis allí. Bien, presumo de haber sido el muñidor y presumo de la amistad con Paco. Es una amistad muy antigua. Éramos compañeros de bachillerato en una especial, podemos decirlo así,
curso de los maristas, en el que éramos 42 alumnos, del que salieron gente muy notable, pues embajadores, no solo Paco, generales, jueces que llevaron toda la judicatura en Galicia, catedráticos de universidad, que éramos unos cuantos, tal. Pero la realidad es que La Voz de Galicia y algún periódico más, creo que El Progreso, le dedicaron a esa promoción un par de artículos, no por esa razón, que no estaba mal tampoco, bueno, pues estábamos medio orgullosos de eso, pero sobre todo porque teníamos en el curso dos personajes, dos personas públicas en lo público que llegaron, bueno, lejos en sus cosas y eran muy conocidos en Galicia y además muy apreciados. Uno era Augusto César Lendoiro, que fue un magnífico gestor deportivo, infame político cuando se metió en ello, y don Francisco Vázquez. Paco, que todo el mundo comenta eso, y es verdad, es una gran verdad, que obtuvo esos 6 mayorías absolutas, que es récord, yo creo que europeo. Y todo el mundo comenta que efectivamente era así. En Coruña le votaba la derecha, la izquierda, el centro, le votaba a todo el mundo, pero especialmente la derecha. Yo siempre digo lo mismo. Sí, eso se dice y es fácil. También se le puede colocar por ahí algún otro personaje de la política que se ha comportado así. Pero la realidad es que no es tan así, porque los votos se obtienen poniéndose las calzas y yendo a los barrios de no sé dónde y mojarse en las barriadas del no sé qué, y luego ir a la función de voto con traje de gala y comulgar. Y eso sí que ya es diferente. Es decir, un tipo que va de cara, que dice y hace lo que piensa, que por cierto, aquí son dos, por eso yo me siento capiti disminuido rápidamente, bajaré al otro foro. Entonces, aquel día en La Coruña, bueno, por último, bueno, tengo que decir algo muy importante, que nosotros tuvimos una persona inolvidable, que fue el hermano Benjamín, sí. Un filólogo, filósofo, matemático. Él presumía también de haber llegado a ser religioso ya mayorcito, por lo tanto con cierta experiencia de vida y tal. Que por cierto, que nos decía alguna que otra frase que hoy sería calificada de supermachista, como por ejemplo, no piensen ustedes que esas chicas del colegio de ahí, que había varios cercanos que pululaban, no crean ustedes que están igual de guapas cuando se resfrían. Si eso lo dijera hoy, probablemente tuviera cárcel y le meterían en la cárcel precisamente esa otra gente que deja a los violadores en la calle. Pero, en fin, este es un mundo de contradicciones y hay que aceptar que es así. La realidad es esa, que yo aquel día vi el triunfo en Coruña, que coincidió con una estancia mía allí, y quise que se repitiera aquí. Y vamos a disfrutarlo todos. Muchas gracias por haber atendido esa llamada y besos. Así que yo me bajo, tal y como prometí. Buenas noches. Debo reconocer que yo he pasado unos días de turbación y de confusión. Porque yo en un principio dije, por supuesto que sí, yo todo lo que Paco Vázquez y el Ateneo me manden, que Paco es su amigo de hace muchos años, yo a Paco Vázquez le presento todo. Dijeron, hay que presentar una conferencia de Paco Vázquez en el Ateneo Santander. Hecho. Pocos días más tarde me dijeron, no, oye, lo que presentas es un libro de Paco Vázquez. Bueno, pues hecho también. Busqué el libro, no lo encontré porque no se había distribuido todavía en las cercanías de mi pueblo, que no es excesivamente lector.
Y, y hoy he vuelto a enterarme que es una conferencia. Pero si Paco Vázquez, por ejemplo, hubiese cambiado de afición y se hubiera dedicado al diseño y hubiera sido el autor de los nuevos uniformes de, de tripulantes en cabina de Iberia y lo presentara aquí, ya habría venido exactamente igual a presentar los diseños de sus uniformes, porque siento por él una admiración y un cariño inmenso, así como una envidia fabulosa, porque conozco su biblioteca. Y un hombre que tiene una biblioteca como la de Paco Vázquez, pues tiene que ser envidiado en todos los sentidos. Paco ha sido el, bueno, el tenedor de una gran ciudad como La Coruña, de la mayoría absoluta en 6 ocasiones seguidas. Es un récord. Me refiero a La Coruña, que es como lo dice él, y no ese estúpido cambio de la toponimia que propuso y consiguió don Manuel Fraga de A Coruña. Un amigo mío inglés, saliendo un día por la carretera de La Coruña, hacia el hipódromo me preguntó: oye, ¿por qué solamente hay proposición indicativa para ir a Coruña? ¿Por qué no pone a Valladolid? ¿Por qué no pone a Segovia? ¿Por qué no pone a León? Y dice, no, pues efectivamente es un error de la Dirección General de Tráfico, le dije yo. No sabía cómo decírselo. Paco ha sido un alcalde votado, que nunca ha decepcionado y profundamente querido por los coruñeses. Paco jamás se ha abrazado a la demagogia. Él ha estado en su postura siempre, incluso en contra de la postura de su propio partido político, que ya la ha decepcionado, como ha decepcionado a tantas personas de buena voluntad, que no de parecida inteligencia y sensibilidad como Paco. Y Paco ha sido el embajador de España, el más alto representante de España cerca de la Santa Sede, que es un cargo diplomático, más bien político, que solo tienen los españoles privilegiados, aunque 2 entre los últimos 10 no lo hayan merecido, como la actual, Isabel Celaá, y como el embajador que nombró Fernando Morán, Puente Ojea. Pero claro, fíjense, ahí estaba Sambriz, Ángel Sambriz, el héroe de Budapest, es el Schindler español. Don Antonio Garrigues, Díaz Cañabate, que también fue posteriormente embajador en Washington, me dijo un día: negociar con el Pentágono es una cosa de niños al lado de negociar con los cardenales. Carlos Abella, José Joaquín Puig de la Bella Casa, bueno, y Paco Vázquez, que fue un extraordinario embajador de España durante el papado del Papa Benedicto. Decía, yo tuve la suerte, el honor de asistir, y el embajador, creo, no, lo seguro, José Joaquín Puig de la Bella Casa, con don Juan a una cena en el Palacio de España, en honor de Monseñor Casaroli, que era el secretario de Estado de la Santa Sede. Bajito, listo, con unos ojos que perforaban. No he conocido a nadie más listo, más vivo en ese. El Papa era Juan Pablo II.
Y al final de en los postres, pues don Juan dedicó unas palabras pues muy emotivas a, a su santidad. No a su santidad, a su eminencia, para que se las trasladara a su santidad. Y su eminencia respondió en un perfecto español. Y al final dijo una cosa extraña, que nos chocó a todos los que estábamos ahí presentes. Y dijo, gracias, trataba a don Juan de majestad, gracias majestad por esta maravillosa descripción que ha hecho de nuestro querido Santo Padre Juan Pablo II, ese hombre de la fe inquebrantable, ese hombre de la bondad infinita, ese hombre tan peligroso. Entonces, ya, bueno, y nos quedamos todos con la duda. ¿Y cómo el secretario de Estado del Vaticano podía decir que el Papa era un hombre muy peligroso? Y ya por tomando el café y la copa, él tomaba un limonchelo, como su tamaño, Sí. muy pequeñito así. Y dice don Juan, Eminencia, es que se me ha quedado una duda. ¿Por qué ha dicho que el Papa es un hombre tan peligroso? Le dijo, majestad, porque es que a veces cree demasiado en Dios. Que ahí ya se entienden un poco las cosas. Paco es yo creo que de los hombres políticamente más honestos y más grandes que ha habido en España. Él lo ha dado todo por España, incluso en muchas ocasiones su salud. Él no ha mirado ser el alcalde de los socialistas o el alcalde de los centristas o el alcalde de la derecha. Él ha sido el alcalde de todos los coruñeses y ha sido el representante de todos los españoles cuando se le ha designado y se le ha asignado un puesto fuera de España. No tiene miedo a la verdad, no tiene miedo a su verdad, que es todavía más importante, no tiene miedo a ser criticado por esta u otra expresión o manifestación, porque todo lo que él dice, lo dice y lo siente. Tiene una experiencia extraordinaria. Se conoce a España, la que ama, como un dedo. Lo tiene todo, todo. Sabido, archisabido, trabajado y architrabajado. Y lo único que es muy desagradable de Paco Vázquez es que se haya retirado. Se nos ha retirado de la política. Y cuando se retira una persona como Paco Vázquez de la política española, en un momento en que la política española es una auténtica basura, pues todos los españoles tenemos que estar tristes. Pero en fin, tenemos la suerte de tener todavía su pensamiento, su valentía, su arrojo, su palabra, su experiencia y su gran humor. Señores, hoy tengo la suerte de presentar a un español extraordinario, Paco Vázquez. Muchas gracias. Oye, me has dejado. Comprenderán ustedes cuando Alfonso Silla dijo que estaba turbado, el que está turbado soy yo, ¿verdad? El que está turbado soy yo. Yo agradezco mucho. Julio Rama es fruto de, como él explicó, de los años que compartimos en el colegio y además del afecto y amistad que hemos mantenido nosotros, nuestras queridas compañeras que estudiaban en los colegios cercanos, por cierto, las dos, y que han continuado afortunadamente nuestros hijos. Muchísimas gracias. Además me has traído muchos
muchos recuerdos en las palabras que has pronunciado. Y Alfonso Uxía, pues como ustedes comprenderán, para mí es un honor, ¿verdad?, el ser presentado por él. Yo le tengo el respeto que merece por su talla intelectual y sobre todo por su independencia, por esa independencia que le ha permitido a lo largo de tantos años expresar con su pluma en maravillosos artículos lo que él pensaba, pero sobre todo los valores que él defendía. Alfonso Uxía es una persona consecuente con sus convicciones. Eso es lo más importante en las personas, ser consecuente con sus propias convicciones, contra viento y contra marea si hace falta. Y muchas veces has tenido la marea del tsunami contrario y no has cedido. Eso es lo que te convierte en ejemplar. Y además tengo hacia él el profundo afecto del agradecimiento, porque realmente me ha prestado un servicio intelectual maravilloso, porque siempre he aprendido y he disfrutado con sus artículos y con sus charlas, ¿verdad? Yo soy uno de los muchos españoles que el día lo afronta con optimismo, ¿verdad? Porque lo primero que hago es leer la columna de Alfonso Uxía en El Debate. Y a partir de ese momento, pues ya tengo un diagnóstico claro de lo que hay detrás de esa aparente realidad que otros nos quieren vender. Alfonso, yo te agradezco además la generosidad de tus palabras y siempre el apoyo que siempre recibí. Cuando yo era alcalde quise organizar un homenaje a un gran coruñés, a Wenceslao Fernández Flórez, uno de los grandes padres del humor español, y quise hacer un encuentro, un seminario en La Coruña, y a través de Alfonso enseguida conseguí con su generosidad, vino él, vino Mingote, vino Col, vino Tip, hicimos unas jornadas maravillosas recordando a ese gran escritor, que por cierto está casi proscrito en Galicia porque escribía en español y no escribía en gallego. Bueno, eso es un honor para Wenceslao, porque lo comparte con Julio Camba, con la condesa de Pardo Bazán, con el premio Nobel gallego Camilo José Cela, etcétera, etcétera, lo cual yo creo que es un fiel reflejo de la realidad que hoy tenemos y de la cual hablaré en mi charla. Cuando fui invitado, para mí es un honor venir, yo creo que es la tercera o la cuarta vez a esta tribuna, invitado por el diario Montañés y por el Ateneo. Yo pedí que la conferencia fuera después de las elecciones municipales y autonómicas, que se hicieran después. Lo que no pudimos pensar ninguno es que íbamos a hacerlo en plena faena electoral, sobre todo porque yo no quiero que mi intervención ustedes la tomen en clave electoral. Mi intervención precisamente escapa de eso. Mis palabras lo que buscan es trasladarle a los ciudadanos esa capacidad de reflexión, de no dejarse ir por el acontecimiento de cada día. A mí me preocupa muchísimo lo que ha sucedido en España en estos años, ¿verdad? Que al dislate de cada día le sucedía otro dislate, que amortizaba el anterior y que hacía que se olvidara. Eso es lo que yo intento con la charla que yo les pueda aquí pronunciar, trasladarles, ¿verdad? La necesidad de que seamos capaces de reflexionar de todo que está sucediendo, no solo la gravedad de estos 5 últimos años, sino lo que ha ido sucediendo paulatinamente a lo largo de los años, los más de 40 años que llevamos de democracia, y que a partir de ese conocimiento seamos conscientes de las consecuencias que ello puede tener para el futuro de España. Y eso, sobre todo, lo podemos subrayar quienes con mi edad nos damos cuenta de que nosotros la España que queremos hoy es la España que hemos amado siempre, pero sobre todo ya queremos la España de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y eso nos traslada una gran preocupación. ¿Qué España nos van a heredar aquellos que nos van a suceder? De ahí el título de mi charla, Elogio de la Transición, porque yo lo que intento es trasladar ese paralelismo entre aquella España que buscó la gran reconciliación nacional, el reencuentro entre todos, con esta España que se intenta nuevamente recuperar la división caínista, el enfrentamiento, que el discurso político está marcado por la búsqueda de volver a despertar emociones ya olvidadas y que la ciudadanía escape de la racionalidad de los hechos y del debate. Yo durante muchos años he mantenido una gran preocupación, sobre todo alertando al principio y después denunciando, de que posiblemente en este último periodo de la historia de España hemos asistido a un progresivo proceso de desvertebración, tanto nacional como institucional, del propio concepto de nación
y de la propia coordinación que tienen necesariamente que tener las instituciones que conforman el país. Y esto se ha dado, sobre todo de una manera muy evidente, en dos temas fundamentales. El primero de ellos, y el más importante, que es el tema educativo, la cuestión educativa, y también en la cuestión lingüística. Pero se ha dado también en los aspectos económicos, fiscales, normativos, institucionales, sanitarios, asistenciales. Posiblemente no se ha dado tanto en uno de los aspectos claves de la división de poderes con las que se configuran las democracias, que son las estructuras judiciales. Y de ahí la grave tensión política que han sufrido en la defensa de su independencia los poderes judiciales, que son los que tienen que constituir un control en la aplicación de las leyes y tienen que estar al margen de cualquier intervención política, sobre todo desde el poder político. Y dos son los aspectos que yo les voy a subrayar en mi intervención. Primero es mi preocupación por la continuidad en el tiempo, que es lo que representa la imposición de situaciones de hecho, que vienen marcadas por el incumplimiento absoluto de las leyes, yo me atrevería a decir el desprecio absoluto a las leyes, y vienen marcadas por el más abierto y desafiante desacato a las sentencias de los tribunales judiciales. El ejemplo lo tenemos todos a la vista, ¿verdad? Todas las distintas leyes que amparan el derecho a la libertad educativa de los padres y sobre todo el establecimiento de unas pautas de educación lejos de cualquier adoctrinamiento ideológico partidario, y lo que ha sucedido en los programas educativos, no solamente del País Vasco y de Cataluña, sino en general en el conjunto de las comunidades autónomas, donde nuestros nietos, en mi caso, sus hijos a lo mejor en el caso de ustedes, estudian asignaturas desvertebradas, que no enseñan lo común, sino que reflejan únicamente los aspectos supuestamente identitarios, la exaltación de lo que es la propia diversidad. Por lo tanto, la continuidad en el tiempo que ha convertido en situaciones ya de hecho, pues temas como el 25% de la enseñanza de la lengua española, de la lengua común en Cataluña. Y como consecuencia de ello, que es el motivo de preocupación, por ejemplo, ante un proceso electoral como el que ahora tenemos, la cada vez más difícil irreversibilidad, marcha atrás. Cada vez es más difícil dar marcha atrás en muchas de estas situaciones que ya se han impuesto y en las que hemos observado además una impunidad en los infractores, una impunidad que viene marcada ya desde hace muchos años. La impunidad, por ejemplo, en el caso de la autonomía catalana, de la banca catalana, la impunidad a continuación del escándalo de la financiación del 3% de las obras públicas para los partidos de carácter independentista, la impunidad de la herencia del señor Pujol y de las inversiones de su propia familia, y si ustedes me lo permiten, hasta la impunidad en Barcelona para comprar los árbitros de fútbol. Y parece que hay una sensación por parte de quienes cometen esas acciones de que nada les va a pasar, que al final, si hace falta, como el más grave caso de las impunidades, se reforma el Código Penal para que no tengan que estar en la cárcel quienes intentan un golpe de Estado contra la unidad de España, como fue el caso, el golpe del 17 de octubre. Por lo tanto, hoy cuando hablamos de la España de hoy y lo hacemos desde la perspectiva de lo que fue la España de la transición, lo que tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, de que estamos hablando ya de años que representan 45 años, por ejemplo, desde la aprobación de la Constitución, o como les comentaré más adelante, estamos ya 88 años, me parece que son, no, 83 años después del fin de la Guerra Civil, 45 años después de la muerte del general Franco, y resulta que hoy estamos más presentes en esas fechas, en el 36 o en el 39 o en el 45, que en lo que es en la España actual. Hemos retrocedido en gran medida a 1977, al inicio de la transición. Y de ahí el título de esta charla. Porque de alguna manera estamos en ese inicio porque la España de hoy se ha intentado olvidar y superar lo que representó el clima de concordia, de consenso, de acuerdo, de entendimiento que hubo entre las fuerzas políticas de aquel entonces,
y sobre todo la capacidad que tuvieron aquellos políticos, todos, de atender a lo que eran las demandas de la ciudadanía, lo que pedía el pueblo español, preocupado, angustiado por un pasado reciente y a la muerte del general Franco, que no se repitiera lo que fue aquella España caínita, dividida, que terminó en el enfrentamiento de la guerra civil. Por lo tanto, la transición representó un esfuerzo de generosidad y de renuncia y de superación de la historia convulsa. Permítame a quien, como yo, le gusta siempre partir en sus análisis de lo que es la realidad de nuestra historia, la realidad de nuestro pasado, recordarles que España es un país que, queramos o no, tiene una historia convulsa, tiene una historia complicada. En los 200 últimos años hemos tenido, desde la Constitución de Cádiz hasta la actual, 7 constituciones. La actual sigue vigente, las anteriores todas fueron derogadas violentamente. Hemos tenido 2 dinastías monárquicas, ambas depuestas, la Casa de Borbón y la Casa de Saboya, por muy poco tiempo. La Casa de Borbón depuesta 2 veces, Isabel II y Alfonso XIII. Hemos tenido 2 repúblicas violentamente abolidas. Hemos tenido 4 guerras civiles, la última de las cuales fue una guerra cruenta, que duró más de 3 años y que ocasionó lo que ocasionó en este país. 2 dictaduras, última con la duración de 40 años, regencias militares. Hemos tenido numerosos golpes de Estado, sublevaciones, pronunciamientos, asonadas militares. Hemos tenido también huelgas generales y movimientos revolucionarios e intentos de ruptura de la unidad española. Y el último de ellos, antes de ayer, es decir, el último de ellos en octubre de 2017. Por tanto, la gran paradoja a la cual yo me refería es que en la política española de hoy estemos hablando de hechos que sucedieron hace 84 años o que sucedieron hace 44 años y que lo que se intente precisamente es hacer olvidar ese clima de diálogo, ese clima de acuerdo, ese clima sobre todo de reconciliación que hicieron unos y otros, los que venían desde el régimen franquista y los que venían desde el exilio y desde la cárcel. Unos y otros supieron renunciar y supieron buscar aquellas bases comunes que permitieran establecer una España con una constitución que por primera vez fue una constitución sin vencedores ni vencidos. Fue una constitución, la vigente, de todos para todos. Y hoy ese proceso está sometido a revisión. ¿Y por quién está sometido a revisión? Está sometido a revisión por las mismas fuerzas políticas que en 1977 no apostaban por la reforma política, apostaban por la ruptura. Partidos de corte comunista o partidos de corte nacionalista independentista, que buscaban otro modelo diferente. En el caso de muchos de ellos, buscaban sustituir la dictadura del general Franco por dictaduras de carácter maoísta, castrista o incluso algunos de ellos por situaciones que me decían de liberación nacional, como Argelia, como Libia, etcétera, etcétera. De todo había en la viña del Señor. O partidos que estaban en contra de la continuidad del proyecto nacional español con más de 500 años de historia, como era el caso de Esquerra Republicana y todos esos partidos. Fíjense ustedes, los partidos que votaron que no a la Constitución son partidos como el Bloque Nacionalista Gallego, como R. Batasuna, el antecesor de Bildu, como Esquerra Republicana, como todo el conjunto de partidos que hoy conocemos como Podemos, Liga Comunista Revolucionaria, PCE, etcétera, etcétera. Porque hoy lo que estamos perdiendo, entre otras cosas, es la batalla conceptual. Podemos sumar partidos comunistas. Esos son partidos de corte comunista, cada uno con su naturaleza diferente, ¿verdad? Pero son partidos comunistas. Y son los que votaron en contra, precisamente, de la Constitución. Y son hoy los que conforman la mayoría parlamentaria que ha gobernado España y ha traído en consecuencia, desde esa mayoría parlamentaria, todo el conjunto de leyes que han iniciado un proceso de revisión, no solamente de lo que representó la transición, sino lo que es más grave, un proceso de revisión del proceso constitucional español, una reforma encubierta de la propia Constitución. Dense cuenta que, por ponerles a ustedes un ejemplo, la Constitución establecía el acuerdo de 3/5 partes para la designación
de los miembros de los órganos de control y de garantía, como el Tribunal Constitucional. Y hoy se imponen simplemente por la afiliación política o se cambian sin tener en cuenta la necesidad de ese acuerdo o se dejan aplazados, como ha sucedido con el Consejo de Poder Judicial. Las leyes se aprobaban por mayorías cualificadas. Leyes tan importantes como ahora la Ley de Libertad Religiosa, pues se aprobaba a lo mejor por 320 votos, 330 votos, ¿verdad? Los acuerdos con la Santa Sede hasta los votó el Partido Comunista de Carrillo. Bueno, Carrillo votaba casi todo, ¿verdad? Era una cosa curiosa, pero bueno, eran mayorías cualificadas. Hoy leyes fundamentales, como la reforma laboral, se puede aprobar porque un diputado se equivoca de voto. Quiere decir, no se busca el que las leyes reflejen ese acuerdo mayoritario de la propia sociedad. E incluso cuando se plantea la necesidad de un acuerdo para dirigir todos esos órganos de control, se van ocupando uno a uno el Instituto Nacional de Estadística, el CIS de las encuestas, que es el que está siempre de mayor actualidad, Radio Televisión Española, el propio CNI, etc. Quiere decir, la estadística, las encuestas, la información, la seguridad, se controla políticamente desde el propio poder. Igualmente, la Fiscalía e igualmente, por desgracia, el Tribunal Constitucional, que es el tema, en ese sentido, más preocupante. Y ello se hace efectuando un gran cambio de la sociedad, y con eso termino en esta parte introductoria. Un cambio de la sociedad en el que las minorías ven cómo se reconocen sus diferencias. Las minorías en materia de género, en materia de orientación sexual, en materia de convivencia familiar, ven reconocidas sus diferencias, pero se reconocen desde las propias leyes en las cuales imponen ese modelo a la mayoría. Estamos asistiendo a una actuación en la cual poco a poco el Estado va interviniendo en la construcción de un proyecto ideológico frente a lo que puede representar la realidad social de la mayoría de la población. Y es un poco lo que ha sucedido en todo ese conjunto de leyes últimas, como la ley del sí, la ley trans, etcétera, etcétera, en la cual se ha impuesto desde una carga fundamentalmente emocional, como es eso que se llama la posverdad. No importa lo que ha sucedido, lo importante son las emociones, aunque esas emociones susciten realidades falsas. España no roba, se dice en Cataluña. Eso es la posverdad. España no roba, ¿verdad? Y la balanza fiscal, por ejemplo, de la autonomía catalana es contraria a las tesis de los partidos independentistas. O desde el presentismo, todo se juzga desde el presente. Se analiza desde los presentes, que es tanto como desde los intereses políticos e ideológicos del propio presente. Y por último, lo más importante, y ya entro en la materia terminando, en lo que ha representado la reconciliación, la memoria. Yo he dicho desde el primer momento que tanto la memoria histórica como la memoria democrática, llámenla ustedes como quieran, ¿verdad?, es el principal atentado de intervención totalitaria del Estado contra la libertad de pensamiento de la ciudadanía. La ley de memoria histórica es una ocupación con K del pasado, el cual tiene que adaptarse a los intereses del presente, del gobernante o del poder de turno. Y ha representado sobre todo algo muy grave, el ataque fundamental contra la piedra angular en la que se construyó la democracia y la transición, que fue la reconciliación nacional. Eso constituye el atentado más grande. La dramática aquella apelación que había hecho Manuel Azaña en las Navidades del 38, paz, piedad y perdón, era de alguna manera el arranque de la necesidad, todavía en plena guerra civil, de ir buscando un sentimiento compartido entre aquella España fraccionada, aquella España en las trincheras, para buscar una futura reconciliación que permitiera superar las consecuencias de aquella desgraciada guerra. Y la continuó don Juan de Borbón, su majestad, como bien indicó mi amigo Alfonso Usía, en su manifiesto de Ginebra en 1942, su manifiesto de Lausanne
en 1945, cuando don Juan le hablaba a los españoles y decía, lo tengo apuntado para que no se me olvide textualmente, la textualidad: mi suprema ambición es la de ser el rey de una España en la cual todos los españoles definitivamente reconciliados podrán vivir en común. Y efectivamente, la llamada memoria histórica o memoria democrática es el principal atentado a esa reconciliación. Y quiere negar la más mínima capacidad de autocrítica. Es una incitación a repetir los mismos errores con una lectura distinta de los hechos. Si ustedes lo piensan bien, en 1939 los vencedores erróneamente hicieron una lectura de la historia, aquella ley, por ejemplo, de represión del comunismo y la masonería. En 2007 los vencidos hacen la misma lectura de la historia, pero al revés. Pero al revés. Quiere decir que lo que se condenó en 1939 se exalta en 2007, y lo que se condena en el año 2007, que es la primera ley, o ahora en el 2023, es lo que se condenó en 1939. Olvidamos que la reconciliación la inició un falangista. Adolfo Suárez fue ministro secretario general del movimiento. Fue un falangista, hijo, por cierto, de un republicano sancionado y castigado, igual que Rodolfo Martín Villa era hijo de un objetista de León, ¿verdad? Quiere decir que la reconciliación nacional fue una obra de todos, y eso hay que recordárselo a quienes están planteando, por ejemplo, ahora que surge una campaña electoral, una campaña de enfrentamiento, y hay que decirles, es falso ese mensaje. El Partido Socialista Obrero Español, en 1948, en el congreso que tuvo en el exilio en Toulouse, en la iglesia de los capuchinos, donde curiosamente está enterrado Santo Tomás de Aquino, allí Indalecio Prieto impuso la reconciliación nacional. Y a partir de ahí el Partido Socialista se inició bajo la tutela, a los auspicios de don Juan de Borbón, las primeras reuniones con Gil Robles. Los grandes enemigos de la República se volvían a reencontrar para buscar ese camino de reconciliación que se siguió después en aquello que se llamó el contubernio de Múnich, etc. Hasta el propio Partido Comunista, en 1956, estableció la reconciliación nacional. Siempre hacían en las mismas fechas, a partir de aquellos años, manifestaciones, octavillas, etc., los comunistas, y rogándose ellos la autoría del concepto de reconciliación nacional. Lo siguió la izquierda, esa izquierda motivada precisamente con la democracia, que fue la que participó en la transición. Don Enrique Tierno Galván: la guerra civil española es un hecho histórico que tiene el sentido de culpa colectiva. O yo les puedo traer en el recuerdo una frase que Felipe González hizo en ocasión de un acto con los mineros que habían muerto, habían sido tirados al pozo Puneres, me parece que era, donde Felipe González señaló: lo que hay que hacer es, sobre todo, mirar hacia adelante y buscar la manera de conseguir libertad y democracia. Y cómo contestó, por ejemplo, a ese deseo colectivo de todos, ¿verdad?, de lograr la reconciliación, quienes hoy conforman parte de la mayoría que sustenta el gobierno o la mayoría que ha dirigido la política española en los últimos años. Pues miren ustedes, lo que representa Bildu lo hizo pegando tiros en la nuca. Lo hizo pegando tiros en la nuca. No nos engañemos, no nos engañemos. Cuando todavía no habíamos tomado posesión los primeros diputados y senadores de las elecciones del 15 de junio del 77, aún no nos habíamos sentado en nuestros escaños, ETA asesinó de un disparo en la cabeza al empresario Javier Ibarra. Fue su manera de empezar a participar en la democracia, y a partir de ahí centenares de muertos. Por lo tanto, en cada fecha dejaban su sello. Cuando se aprobó en noviembre del 77 la ley de amnistía, asesinaban en Irún a José Díaz, que era un sargento de la Policía Municipal. Y cuando se aprobó la Constitución, el 8 de diciembre, al día siguiente, el 9 de diciembre, asesinaron a un militar retirado en Santurce, cerca de Santander, que se llamaba don Vicente Rubio. Por lo tanto, permítanme que la reflexión de lo que es la contraposición
entre aquella España de la transición que tantos frutos y resultados dio y de alguna manera la deriva a la que se intenta dar hoy, permítanme recordar, sobre todo a los más jóvenes que puedan estar aquí o quien los haya olvidado, lo que podría ser pues posiblemente una obviedad. La obviedad, querido Alfonso, hay una cuarteta que a ti te encantan esas cosas, preciosa de Quevedo, que es el que mejor define la obviedad, porque decía Quevedo: volarás con las plumas, andarás con los pies, en Inglaterra habrá brumas, serán 6, 2 veces 3. Efectivamente, todo es así. Y esa obviedad de Quevedo nos puede permitir entrar en la parte última de mi intervención, en la cual hago sobre todo referencia a lo que representó esa generosidad de todos y sobre todo el saber anteponer los intereses superiores de España y de los españoles. Hoy, por ejemplo, que hemos vivido como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la guerra de Crimea, como consecuencia incluso del volcán que hubo en Canarias, pues situaciones que han tenido consecuencias económicas, olvidamos que la transición se construyó en una situación económica muchísimo peor, infinitamente peor, y que hubo la generosidad de todos, derecha, izquierda y centro, sindicatos y empresarios, de configurar en torno a una persona independiente, que era don Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente del gobierno, los llamados pactos de la Moncloa, que son los que permitieron arrancar económicamente e incluso institucionalmente a nuestro país. Fíjense bien, el paro en el año 77 era del 25%. De cada 4 trabajadores, uno estaba parado. Hoy es el 14%. La peseta se hubo que devaluarla el 25%. Es decir, todos los españoles perdieron la 1/4 parte de sus ahorros. Dicho de otra manera, no había el euro amparando y protegiendo. El tipo de interés que había que pagar al pedir un préstamo era el 20%. Hoy es el 3%. Y la tasa de inflación era del 26,5%. Hubo momentos que llegó al 50%, que rozamos la situación argentina, ¿verdad? Esas inflaciones que tienen los argentinos. Pero además se pactó hacer una ley de derecho de libertad de expresión, otra ley de derecho de reunión, otra ley de asociación política, se modificó la ley de orden público, incluso se modificó el Código Penal para amparar y proteger a los primeros derechos de la mujer, suprimir el adulterio, porque en aquellos momentos la mujer era adúltera, no así el marido, no el hombre. Y después para permitir legalizar el uso de los anticonceptivos entre las mujeres. Todo eso se pactó, se negoció y se acordó. En una España que yo lo digo con orgullo, era ejemplar, era tomada como modelo y ejemplo en el mundo. El cambio, transición que hicimos de una dictadura a una democracia. Pues fíjense bien, comparado con el presente. Esa España fue reconocida de tal manera en el mundo que la UNESCO la dirigió un español, Federico Mayor Zaragoza, que había sido su secretario de Educación en tiempos de Franco. Su secretario de Educación en tiempos de Franco. Hoy fue evolucionando. La evolución siempre es algo que todo el mundo lo permite. El Comité Olímpico Internacional lo dirigía un falangista, que era Juan Antonio Samaranch, que consiguió para España la Olimpiada de Barcelona. La OTAN la dirigió un socialista, Javier Solana. La Cruz Roja, un antiguo consejero del Reino, Enrique de la Mata, un caballero, consejero del Reino y procurador en Cortes. Y el Parlamento Europeo lo presidieron 2 españoles, un socialista, Enrique Barón, y un popular, demócrata cristiano, que era José María Gil Robles, el hijo del antiguo dirigente de la CEDA. Y el Consejo de Europa, Marcelino Oreja, antiguo ministro de Exteriores, apoyado por el gobierno socialista de Felipe González. Esa era la España de todos y para todos, construida por todos, sin tener en cuenta ninguna diferencia de carácter político, ideológico, etcétera, etcétera, sino la capacidad, la preparación y el espíritu de servicio para defender a España. Y hoy que está tan por desgracia, tan en actualidad el Tribunal Constitucional, quiero recordarles que el primer Tribunal Constitucional de España, cuando era mayoría Unión de Centro Democrático y Alianza Popular, la derecha española,
El primer presidente fue un republicano exiliado que había sido comandante del ejército republicano en el Ebro, Manuel García Pelayo. Que eso es un ejemplo de la búsqueda de la persona, en este caso Pelayo, un gran constitucionalista preparado para afrontar esa responsabilidad. Y aquel inicio de democracia, a diferencia de lo que hoy está sucediendo, eligió para presidente de las Cortes a un independiente, con mayor prestigio jurídico que podía haber en España, que era don Antonio Hernández Gil. Y fueron designados presidentes del Congreso y del Senado un demócrata cristiano y un liberal, ambos miembros del Consejo Privado de don Juan de Borbón, Álvarez de Miranda y Antonio Fontán. Eso es la explicación en gran medida de lo que representó la transición. ¿Cómo se puede entender aquel acuerdo y entendimiento entre todos? Pero es sobre todo la gran contraposición contra muchas de las cosas que hoy están sucediendo. Y lo que se buscó es resolver además las tres grandes cuestiones que habían dificultado nuestra convivencia. La cuestión territorial, la cuestión militar y el papel y función de la Iglesia dentro de la sociedad española. La cuestión militar, fíjense bien, cuando se inicia la transición en 1977, hay 824 generales y almirantes, generales de tierra, de aire y almirantes, 618 de tierra, 94 de marina y 112 del aire. Todos los generales, todos habían participado en la guerra civil en el bando nacional. Y todos menos dos habían luchado, los de tierra, habían luchado en las filas de la División Azul. Quiere decir que era un ejército que estaba comprometido con lo que había representado desde el punto de vista de confrontación civil uno de los dos bandos de la guerra civil. Y fue un ejército que dio el ejemplo de acatamiento y de obediencia a lo que, primero, al rey como jefe de las Fuerzas Armadas, pero en segundo lugar, a lo que democráticamente decidió la mayoría parlamentaria surgida de la voluntad popular de los votos, lo que decidió el Congreso de Diputados. Y renunció además a su principal pretensión, que era mantener un grado de autonomía del poder político y una dependencia únicamente de la figura del rey. Y al final el ejército, como todos los ejércitos europeos y los ejércitos de los países democráticos, pasó a ser una parte más de lo que representa la estructura del Estado. En el caso de la Iglesia, pues pasó lo mismo, ¿verdad? La Iglesia fue la que impulsó la ruptura del concordato y sobre todo impulsó desde la aplicación de las normativas del Concilio Vaticano II, sobre todo la disposición Gaudio Espes, la separación de la Iglesia y el Estado y la superación del concordato, del antiguo concordato y su sustitución por los acuerdos vigentes de la Santa Sede. Acuerdos constitucionales, negociados y aprobados después de diciembre de 78 de la aprobación de la Constitución, frente a quienes se empeñan en mantener el tema. Y termino ya con la última y la tercera parte de lo que se intentó resolver, que posiblemente sea el de más presencia en la actualidad, que es el tema territorial, y que constituyó posiblemente, bueno, pues la mayor deslealtad frente a la generosidad y al proyecto común de Estado que entre todos quisimos hacer en 1977. Deslealtad por parte de los partidos nacionalistas que al final demostraron que su último objetivo, su objetivo final, es lograr la independencia de sus respectivos territorios y en cualquier caso nunca darse por satisfecho con todos los avances que vayan dando, que enseguida amortizan, ¿verdad? Y que les permite exigir nuevas competencias. El nacionalismo ha utilizado dos instrumentos fundamentales para imponer sus políticas. El primero de ellos, la mentira, sobre todo en el terreno educativo. Y la segunda de ellas, el miedo, quiere decir, el que quien no comulgue con lo que es la imposición del hecho diverso, del hecho diferencial, queda excluido de la comunidad. Y esto es algo que hemos visto que ha ido pasando sobre todo en las autonomías marcadas por ese principio de exaltación nacional, lo que ellos llaman
la cuestión nacional. En España se da una gran paradoja, ¿verdad? Nosotros somos un país diverso, somos un país muy diferente. Yo vengo de Galicia a Cantabria, somos dos comunidades, dos regiones muy similares, Cantábrico, el mar, floresta, pero muy diferentes, muy diversas de Extremadura o de Andalucía, ¿verdad? Había un escritor gallego que había ganado la flor natural de los Juegos Florales de la ciudad de Badajoz y que entonces fue a recibir el premio, pero parece ser que como el camino de Galicia, en el caso de él, desde Mondoñedo hasta Badajoz era un camino largo, pues fue tomando, además de la gasolina del coche, pues refuerzos, ¿no?, para llegar al viaje. Llegó un poco entonado y entonces al llegar dijo: hombre, vengo de la Galicia verde, la Galicia del mar, de la Galicia de la lluvia, ahora entiendo por qué ustedes dicen que es Extremadura, porque mira que es duro esto, porque mira que es duro esto. Pero bueno, somos un país diverso, un país marcado por las diferencias, pero la diversidad no implica desigualdad. No puede haber desigualdad ni entre las personas ni entre los territorios. Podemos ser diferentes, diversos, pero iguales sobre todo en lo que hace referencia a los derechos fundamentales de las personas y sobre todo, vista desde una perspectiva de izquierda, pues en lo que es la atención a la necesidad de una solidaridad que implique el apoyo a los más olvidados o a los más necesitados. Y lo cierto es que cuando se habla de esa exaltación de lo propio, la exaltación de lo diferente, la exclusión siempre, lo que apareja es la exclusión de lo que es común, olvidamos, por ejemplo, en el tema de la lengua, lo que ha sucedido en España con el castellano. Pero no es con la propia lengua, es con el castellano hablante, con las personas como nosotros, los que estamos aquí presentes, que hablan castellano en alguna de las comunidades donde existe otra lengua paralela autonómica. Yo sé que hablar de esto, pues a lo mejor en Cantabria, hablar el otro día lo hablaba en Andalucía, pues puede sonar como algo lejano. Yo vengo de Galicia, donde gobierna el Partido Popular, y vengo de una ciudad, La Coruña, en la cual el ayuntamiento tiene como única lengua exclusiva el gallego, la Diputación socialista, la Diputación como única lengua exclusiva el gallego socialista, y la autonomía, que es del Partido Popular, como única lengua oficial de comunicación el gallego. Entonces yo, cada documento que viene, tengo que ir a Correos y entregar un papel, que ya lo tengo hecho de oficio, en la que digo: ruego a usted que me envíe el documento en lengua castellana, porque me provoca indefensión al no poder entender perfectamente lo que usted me indica. Me lo sella la funcionaria de Correos, lo remito y a los 15 días me llega el documento. Y esto está sucediendo en Galicia, en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en Valencia, en Baleares y empieza incipiente en Asturias. Si ustedes suman la población de todo este conjunto de autonomías, son el 43% de la población española. La mitad de la población española se encuentra con el problema de que su lengua materna, que a su vez es la lengua oficial y común del país, no tiene trabas para poderla desarrollar o para poderla relacionarse con la propia administración o, lo que es más grave, para poder educar a sus hijos. Y olvidamos que la Constitución dice que el castellano es la lengua española, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. La Constitución de la República, la de República de 1931, cuando a veces escucho a algunos de mis antiguos compañeros hablar y comparar y decir, la Constitución de la República, en la que, por cierto, dirigió el debate de la lengua don Miguel de Unamuno y presidía la Comisión Constitucional don Luis Jiménez de Asúa, lo cual marca una diferencia con el Parlamento actual que tenemos, ciertas diferencias, decía: el castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que se le concedan a la región y tal. A nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Punto y final. Categórico, era categórico. Pero fíjense ustedes, si nosotros vemos
la realidad de lo que está sucediendo, que leemos todos los días, que está sucediendo con el problema de la lengua, enseguida la pregunta surge espontáneamente. ¿Consideran ustedes concebible que en un país como Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, hubiera que convocar manifestaciones para defender el uso del alemán o del inglés o del francés? ¿O consideran ustedes, como nos pasa a los españoles, que tengamos en muchas regiones que acudir a los tribunales para demandar y exigir que a nuestros hijos se les pueda enseñar y educar en la lengua materna, que es la lengua española? ¿O que pueda haber países que, como sucede en España, se multe a los comerciantes por tener sus rótulos, no tener sus rótulos en lengua española, en la lengua nacional o la lengua común? O que, lo que es peor, y yo creo que esto lo comenté otra vez aquí en Santander en una conferencia que di hace varios años, ¿verdad?, que en un concurso o oposición prime más el conocimiento del idioma regional que la preparación intelectual. Y además que establezca una diferencia, una desigualdad de oportunidades. Porque una joven cántabra o un joven cántabro que haga magisterio y se presente a las oposiciones en Cantabria y suspenda, no puede presentarse en Galicia, por citar mi comunidad natal. ¿Por qué? Porque no tiene el título de conocimiento del gallego. Pero un joven gallego o una joven gallega que suspenda en Galicia se puede presentar en Cantabria perfectamente. Y esto ustedes pueden trasladarlo a cualquier ejemplo que quieran. Y hay ejemplos mucho peores que uno de mis presentadores conoce perfectamente, cuando en el ejercicio de la medicina se impida la carrera profesional por no tener, no el conocimiento de la lengua, el título o certificación de la lengua. En este caso, en Baleares, la certificación de la lengua catalana. El problema que se da con la lengua se lo podemos traspasar sobre todo, y ya estoy terminando, a la cuestión, en mi opinión, más grave cuando hablamos de la transición y del presente, que es el de la educación. Yo creo que no somos todavía conscientes de las consecuencias y el alcance que tiene el haber traspasado alegremente las competencias de educación a las distintas comunidades autónomas. Una competencia que no se traslada en ningunos otros países de nuestro entorno. En Francia incluso se estudia un libro común de historia. Hoy leía que aquí en Santander, en Cantabria, que hubo unos problemas en los exámenes de selectividad, unas confusiones. Pero es que hay 17 exámenes de selectividad. Nuestros jóvenes estudiantes acceden a la universidad de 17 maneras diferentes, con 17 temarios distintos. Algo totalmente incomprensible. Las aulas es donde realmente se fragua el golpe de Estado separatista e independentista. Porque, fíjense bien, ¿qué sucedería si las señas de identidad, esas supuestas señas de identidad excluyentes de carácter nacional, no fueran la lengua? Porque la lengua, el idioma, es lo que presentan los nacionalistas como elemento diferenciador. En País Vasco, en Cataluña, en Valencia, en Baleares. Si no fuera la lengua. Quiere decir que en España, si la diversidad viniera motivada por la religión, que hubiera alguna comunidad autónoma que fuera mayoría protestante, por ejemplo, o mayoría ortodoxa, ¿qué pasaría? Empezaría a funcionar los tribunales de Inquisición, y habría que jurar y apostatar de la religión que no fuera la propia del territorio. ¿Qué sucedería si fuera la raza? Si hubiera alguna comunidad autónoma en que la raza fuera distinta, fueran más negros o más amarillos o lo que fuera, entonces se harían leyes de Nuremberg para separar a aquellos que no estuvieran de acuerdo con los parámetros raciales que marcan la identidad nacional de los pueblos. De esto algo hubo con el RH y algo hubo también con el hueso este del cráneo, ¿verdad? Pero bueno, parece que se fue superando. En el año 2000, la Academia de la Historia había establecido, la Real Academia de la Historia, la presidía un asturiano, ahora se me olvidó el nombre, pero sí, ahora la preside Carmen Iglesias, gran amiga y gran persona, y había establecido unas normas, unas pautas
indicando que era necesario que esas normas y esas pautas fueran comunes en la educación de todos los jóvenes españoles, si no estábamos abocados a una falta de estructuración, una desvertebración del país. Y eso ha sido la causa del auge del nacionalismo. Porque miren ustedes, cuando el actual ministro de Cultura, el señor Iceta, que por cierto en su biografía pone estudios, lo que no pone es estudios varios, porque no pasó de primero en Derecho, en Física y en no sé qué otra cosa. Las biografías de los actuales parlamentarios son muy curiosas porque pone estudios o pone activista social, que normalmente, bueno, pues están vinculados a una serie de actividades. Bueno, cuando el ministro Iceta dijo que en un momento cuando el 60% de la población catalana considere que tienen derecho a expresar su voluntad de si quiere continuar o no quiere continuar en España, que habrá que respetar ese tema. Cuando dijo lo del 60%, no lo dijo al albur, porque estos no dan puntadas sin hilo. No lo dijo al albur porque miren ustedes, si ustedes cogen el censo actual de población, Cataluña son 7,5 millones. Y el censo de votos, los que votan en Cataluña van a votar, son 5,5 millones, números redondos, me estoy refiriendo. Pero la educación se transfirió hace 43 años. 43 años. Hace 43 años, en las encuestas que hacía aquel CIS que había hace 43 años, que nada tiene que ver con el CIS actual, como ustedes se pueden imaginar, como otras muchas realidades que son totalmente distintas, a la pregunta, ¿usted se siente más catalán que español o se siente tan español como catalán? El 8% decían que se sentían más catalanes que españoles. Después había otros que se sentían tan iguales, el 40 y tantos, la gran mayoría, y un 20 y tantos, un 30%, que decían que se sentían más españoles que catalanes. Hoy es el 48%. ¿Cómo es posible que en 43 años haya cambiado ese porcentaje de tal manera? Porque hace 43 años se transfirió la educación. Y entonces la educación utilizada como instrumento político para ideologizar a los niños y a los jóvenes, promoción tras promoción, curso tras curso, va lanzando hacia la sociedad a personas normales como todos los que estamos aquí, que ha sido educado en la idea de los valores nacionalistas y considera a España como algo ajeno, cuando no hostil, y consiguientemente sin tener una inquietud o un compromiso político, esas personas están identificadas con el ideario nacionalista y son contrarias, por tanto, a los valores comunes que compartimos todos los españoles, sobre todo los valores lingüísticos. ¿Por qué? Porque esos 5,5 millones que van a votar en 10 años, el censo en Cataluña va a tener un aumento de 780.000 personas, descontados los fallecidos y teniendo en cuenta los nacidos y las nuevas incorporaciones. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Consiguientemente, serán 3.800.000 catalanes los educados en las competencias educativas transferidas a la autonomía. Esos 3.800.000 son el 62,80%, es decir, la previsión que hace el señor Iceta con respecto a la necesidad de atender a esa petición que él califica de democrática. Esto es un poco el contraste con la España de hoy. Esto es un poco el contraste de una oportunidad que no se debe perder. Que no se debe perder porque yo creo que la transición representó sobre todo la posibilidad de superar ese pasado convulso al que me referí al comienzo de mis palabras. Y lo cierto es que España ha dado una trágica vuelta en su historia. Y lo grave es que eso puede tener consecuencias importantes para la convivencia de los españoles dentro de 10 o 15 años. No nos pongamos una venda delante de los ojos, porque eso es el camino hacia el que vamos. Y porque además nadie oculta su pretensión. Los partidos nacionalistas señalan cuál es su pretensión, no admiten la Constitución, la quieren derogar, quieren lograr el reconocimiento de un referendo exclusivo para ellos y en el que no puedan participar los demás españoles. Los partidos comunistas, derogar la Constitución, cambiar la forma de Estado e implantar un nuevo modelo social. Y los partidos minoritarios
de corte Podemos, etcétera, etcétera, cambiar las normas de convivencia de la propia sociedad en temas de género, de convivencia, la autonomía y la libertad de todos. Y ello desde una ocupación, sobre todo, de los órganos institucionales que son los que están encargados de controlar y garantizar precisamente esta autonomía. Como ha sucedido en estos días, como ha sucedido con el nombramiento de una nueva fiscal de memoria democrática completamente comprometida con un proyecto ideológico de revisión del pasado de forma sectaria y de forma unilateral. Yo soy contrario a la ley, es decir, yo pido la derogación de la ley, que sustituya la ley por una ley de reconciliación nacional y que se tengan en cuenta por los derechos de las familias que quieren recuperar a sus muertos en las cunetas. Pues claro que sí, pero no a la revisión de la historia. Porque si hay que revisar la historia, pues mire usted, la historia fue hace 80 y tantos años. Los criminales que hubo en el régimen franquista y los criminales que hubo en el régimen republicano, porque hubo criminales en un lado y en otro, y hubo idealistas y héroes y buenas personas en un lado y en otro, han fallecido todos. Quiere decir, el español más joven que pueda haber hecho la guerra civil, pues pueden ser, si queda alguno en Cataluña, de la llamada Quinta del Biberón, que fueron con 16 años después de la batalla del Ebro en el año 39. Suben ustedes a los 84 años que terminó la guerra civil, 16 años, son 100 años. De 100 años para abajo ya no queda ninguno. Pero si la señora fiscal quiere revisar los derechos humanos, lo tiene al alcance de la mano. Todos estos han muerto, es final de la historia. Los de ETA no, viven todos. Los que pegaron los tiros en la nuca viven todos, ¿verdad? Y todavía quedan por esclarecer 353 asesinatos. Y los que pegaron el tiro, los que dieron el chivatazo, los que siguieron, los extorsionaban a las personas libremente, etcétera, algunos de ellos incluso son concejales en estas últimas elecciones. Por ahí podía investigar. Pero lo cierto es que a pesar de todo ello, yo creo que hay que tener la esperanza, ¿verdad?, sobre todo de ser firmes en las convicciones, de ser firmes en las convicciones, de ser consecuentes con esos valores que hemos intentado con dificultades construir entre todos. Don Benito Pérez Galdós, en uno de sus episodios, un episodio de Cádiz, allí relataba cómo funcionaban aquellas primeras cortes, el juramento que daban los diputados. Y don Benito decía que se les pedía que dijeran: ¿juráis conservar la integridad de la nación española? Fíjense ustedes, el Parlamento actual, el Parlamento que ha desaparecido, yo creo que más de la mitad no daban este juramento. Y además el Tribunal Constitucional, desgraciadamente, ha avalado cualquier fórmula que se pueda dar en contra de lo que es el respeto a la institución que lo representa. Por lo tanto, siempre hay que buscar esa superación de las dos Españas, recuperar ese espíritu de la tercera España, que hablaban personas tan distintas desde el punto de vista político, como podía ser Clara Campoamor, o podía ser Juan Ramón Jiménez, o como podía ser Marañón, o como podía ser Ortega y Gasset, todos los que tuvieron que escapar de aquel Madrid y los que tuvieron que escapar de otras zonas de España y que ansiaban y buscaban era precisamente la construcción de una España de todos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Gracias. A Francisco Vázquez, reiterarle el agradecimiento por su presencia esta tarde aquí y por esta conferencia. Como les decía, ahora será su turno. Quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor, que hagan una indicación, les pasaremos el micrófono, porque esta conferencia ha sido y seguirá siendo transmitida en directo por streaming y quedará grabada, y si no, la pregunta no se escucha, no se oye, y por tanto este es el procedimiento. Y recordar que, por favor,
las preguntas sean concretas y breves. Allí hay un señor. Buenas noches. Ha sido un placer escucharle la conversación que ha dado y le voy a hacer dos comentarios. ¿Qué ocurriría si a las próximas elecciones concurriría una fuerza política con el eslogan de la canción de Cecilia, Mi querida España? Y otro comentario. Se ha convocado las próximas elecciones para el 23 de julio y ha habido un político que ha dicho: no vamos a destruir al PSOE, vamos a destruir al sanchismo. Pablo Iglesias Turrión quiso destruir al PSOE, ha ido al País Vasco varias veces, no a dar conferencias ni charlas, sino a Erricotabernas a tomar unos vinos con los del tiro en la nuca, nada más. Yo más o menos lo que entiendo que usted me pregunta es si habría un partido que defendiera la idea. Yo creo que la idea de España es una idea común. Es una idea que pertenece a todo el conjunto de los españoles de bien, ¿verdad? ¿Quién va a estar en contra de la propia idea de España, de izquierda y a derecha, con los aciertos y errores que todos los partidos hemos tenido o han tenido en su propio pasado? Lo que sucede es que en estos momentos quienes precisamente no tienen ese proyecto de España son los que han conseguido el apoyo y la colaboración de quien hasta ahora era un partido comprometido con ese concepto de la propia España y con la defensa de la Constitución, de la que había sido uno de los pilares y protagonistas, como es el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el que ha sufrido esa mutación es el Partido Socialista actual, que no tiene nada que ver con el Partido Socialista de Felipe González, de Alfonso Guerra, con el que yo milité, que tenía un proyecto diferente. No es que tuviera un proyecto diferente, los socialistas que hemos continuado en las ideas que defendió aquel socialismo no hemos cambiado ni hemos modificado. Han sido otros los que han cambiado, primero con sus alianzas, porque no es que yo me quiera entrar en un tema electoral, pero permítame que haga una breve referencia. Cuando se habla del sanchismo, a veces olvidamos que el Partido Socialista es el que ha pactado en ayuntamientos y diputaciones y autonomías con Bildu o con Esquerra Republicana en Navarra, o en Irún, o en Cataluña. Quiero decir, el problema es un problema más de fondo, ¿no? Se está produciendo un vacío político en un campo ideológico tan importante para una sociedad como la española, como es el centro-izquierda, como es la socialdemocracia, como es el socialismo similar al que, pues, al Partido Laborista inglés o al socialismo o a la socialdemocracia alemana. Hoy se ha producido un vacío. ¿Por qué? Se ha producido un vacío por la política de alianzas. Es decir, hoy hay alianzas con los partidos que persiguen, como dije en mi intervención, la derogación de la Constitución, la ruptura de la unidad de España, el cambio de modelo de Estado. Siguientemente, quienes están posicionados ahí hacen que esta campaña electoral, por primera vez, no sea una campaña entre izquierdas y derechas. Es una campaña electoral entre constitucionalistas y rupturistas, entre quienes quieren romper la dinámica democrática que hemos conseguido construir en España y aquellos otros que quieren mantener esos valores constitucionales desde la pluralidad, desde la pluralidad. No hay líneas rojas en todos aquellos partidos que se identifiquen con los valores constitucionales. No comprendo yo esa línea roja que se hace a un partido como Vox, que es un partido que yo no comparto muchas de sus ideas, pero lo respeto en la medida que es un partido que se declara constitucional. La línea roja, en todo caso, será con Bildu o será con Esquerra Republicana, porque esos partidos lo que intentan es destruir los propios valores constitucionales. Y ahora ya me perdí porque yo tengo mucha tendencia a eso, a la segunda cosa que usted me decía. No sé qué la segunda cosa que además me pareció interesante, pero ya me perdí. Le dije lo de Iglesias Turrión. Ah, sí, lo de Pablo Iglesias. Bueno, fíjese, esto mismo que yo estaba diciendo. Pero claro, lo de los comentaristas políticos, con permiso de los comentaristas políticos y de los medios de comunicación que tienen mucha tendencia a ser ellos los que marquen el camino y consiguen que muchos políticos no digan ni mu hasta que no oigan la tertulia de la mañana y leen la editorial de la mañana, no dicen ni mu. A continuación dicen la cosa. Bueno, pues fíjese bien, a pesar de lo que se está diciendo y lo que
de todos estos partidos que se dice que surgieron de la crisis económica y tal, Podemos, Ciudadanos, el único que continuó fue Vox. Desapareció Ciudadanos, desapareció Podemos, desapareció... Quiere decir que es un tema curioso. Y el tema de Pablo Iglesias, él representa una modalidad comunista muy peligrosa, porque es una modalidad comunista vinculada a poderes reales, que son los poderes de las autocracias de Latinoamérica, fundamentalmente la de Venezuela, la de Nicaragua nada, que son unos comparsas, pero la de Venezuela no, que tiene recursos. Y ahora ha conseguido, desde esos recursos, ampliar la esfera de poder de estos grupos autócratas, como es lo del caso de Colombia, ¿verdad? En la cual el presidente que tienen, el mediador que eligió el presidente este que tienen, que vino aquí a decir que el frac era una vestimenta fascista, que yo no sé cómo le permitieron hacer la cena, pero bueno, en cualquier caso, ese presidente, el intermediario que él eligió para negociar la paz en Colombia, que la negociaron en La Habana, es el actual secretario general de Izquierda Unida, que es secretario de Estado. O sea, que no nos engañemos, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, las cosas muchas veces no se transmiten realmente como son, ¿verdad? Realmente como son. Pero son partidos comunistas, ¿verdad? Entre ese y el otro, el de Sumar, de la concejal de Ferrol, que fue una ráfaga que pasó por Ferrol, pero nada más, no dejó nada más. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? En esta, Hay un señor ahí. En esta mesa, aprovechen en esta mesa de la verdad y de la independencia, porque cuando se llega a determinados sitios, se tiene determinada edad y se tiene la fuerza necesaria, pues se responde a las preguntas con absoluta claridad, y yo creo que es para aprovecharlo. Es decir, que en cualquier caso... Enhorabuena por su conferencia y me alegro de que diga las cosas en alto. Decimos que en Cataluña tiene que estar el 25% de los estudios en castellano, me figuro que en Galicia también, en el País Vasco y tal. Yo lo que no entiendo en este país es que si un señor mata a una gallina en mi pueblo, va a la cárcel. Y se dictan 500 sentencias en Cataluña de hacer cumplir, y los poderes del Estado no hacen cumplir las sentencias. No hacen cumplir las sentencias, sino que hemos tenido lo del proceso, que se modifica todo el Código Penal y no pasa nada en este país. O sea, ¿por qué no se cumplen las sentencias que verdaderamente son sentencias que tienen que dar ejemplo a toda la ciudadanía? ¿Cómo voy a cumplir yo la ley si estoy viendo que no se cumplen las sentencias verdaderamente importantes? ¿Cómo el Estado, los poderes del Estado, no exigen que se cumplan las sentencias? Entonces, ¿por qué estamos malversando fondos de tener unos tribunales que están 8 años haciendo un litigio judicial y luego no se cumple nada? Pues si no se va a cumplir, ¿para qué hacemos el procedimiento judicial? Por eso... ¿Para qué gastamos energía? Muy bien. Sí, por eso al ¿Por principio... qué no se cumplen las sentencias en este país? Gracias por la pregunta. Pregunta. Por eso, mire usted, al principio de mi interés, es que es muy difícil condensar muchas ideas en un tan corto espacio de tiempo, pero si usted Claro. recordará que al principio de mis palabras yo subrayé como de las dos causas de gravedad del proceso de desinstitucionalización que estamos sufriendo en España, el primero de ellos, el abierto incumplimiento de las leyes y el desafiante desacato a las sentencias de los tribunales. Y puse como ejemplo lo que está sucediendo en Cataluña, que realmente eso lo podríamos ampliar a otra serie de cuestiones, no solamente a las cuestiones en materia lingüística o materia educativa, como ha sucedido, por ejemplo, con la interpretación de la ley del sí es sí, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso marca la gravedad de que en España la división de los tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, está en entredicho. Está sufriendo un retroceso. Yo creo que el ciudadano tiene que reflexionar no sobre el eslogan de que se ve hoy en la televisión para la campaña electoral. Voy a hacer 6 debates, voy a hacer no sé qué. No.
vamos a reflexionar sobre lo que ha sucedido a lo largo de estos años, cuáles son los hechos más graves que han sucedido, tanto para bien como para mal, y cuáles son las consecuencias de esos hechos que han sucedido. ¿Me entiende usted? Eso es lo que tenemos que analizar, todos. Y una de las cuestiones más graves que han sucedido es precisamente que ese pilar de la democracia, que es la división y control entre los tres grandes poderes, ha tenido un tremendo retroceso. El poder legislativo incluso ha estado paralizado. Se ha declarado por el Tribunal Constitucional que de manera inconstitucional durante toda la etapa de la pandemia. Y ha sido inoperante, no solamente por la capacidad de los integrantes del Poder Legislativo, que, Dios mío bendito, a veces los debates parecen una discusión en la barra de un bar, ¿verdad? Con las intervenciones que ves, parece que son debates tabernarios, sino que, sobre todo, han estado paralizados porque el gobierno ha gobernado desde la figura del decreto ley, no ha sometido a el control parlamentario, al control democrático de la soberanía del pueblo que representa las Cortes, la elaboración y aprobación de las leyes, las cuales se han aprobado incluso por error de un solo voto. Pero a lo que usted pregunta al Poder Judicial, pues efectivamente hemos asistido a una tensión de 3 años respecto a la imposibilidad de renovar el Consejo del Poder Judicial porque se quiere hacer con criterios políticos, con criterios partidarios, como se ha demostrado con la composición del Tribunal Constitucional, que eso va a ser una herencia, como decía los castizos, de agárrate y no te menéis, porque va a ser tremendo, un Tribunal Constitucional que además ha reflejado su voluntad de no defender las garantías constitucionales, sino de reinterpretar la Constitución, que eso es lo grave. Y frente al anterior Tribunal Constitucional, que les debía caer la cara de vergüenza de estar 14 años en el tribunal y no ser capaces de resolver la ley del aborto, este Tribunal Constitucional lo ha resuelto en 15 días. Y ha asumido y ha resuelto en 14 días la ley de educación. Y en un mes tiene todo resuelto. Y han nombrado fiscal para utilizar la ley de memoria democrática, la antigua ministra reprobada, la han nombrado porque va a continuar 5 años. Y va a llevar a los tribunales a todo el mundo. Va a llevar a los tribunales a los doctorandos españoles. ¿En qué universidad española un catedrático de la asignatura que ustedes quieran le venga un joven universitario y le diga quiero hacer la tesis doctoral? ¿Y sobre qué la quiere hacer usted? Pues mire, sobre la reforma educativa, por ejemplo, de Ibáñez Martín. Pues no la puedes hacer porque si los resultados son favorables, eres franquista, fascista, apoyas la educación de tal y te aplican la ley de memoria democrática. Y lo que estoy diciéndoles no es una frase, es la realidad. Ya, vamos, un comentario que te hacen varios catedráticos ahora, la gran dificultad para poder efectuar tesis doctorales con criterios de objetividad, de independencia y de imparcialidad, porque están constreñidos por la educación. Son las cosas que tienen que hablarse. Las debían hablar algunos políticos. No las debíamos hablar, por ejemplo, en el campo de la izquierda, quienes ya estamos jubilados. ¿Me entiende usted? Porque yo prefería estar jubilado con mis nietos, leyendo mis tebeos, que tú viste las colecciones de tebeos, y es lo que yo prefería. Pero te ves obligado a hablar. Es decir, a hablar, a levantar la voz y a decir, oiga, reflexionen sobre esto, sobre las consecuencias que puede tener esto, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo pues, con algunos antiguos compañeros míos del propio Partido Socialista que no se identifiquen ni se ven representados por la actual dirección del propio partido, aunque alguno se pone de perfil, no nos engañemos tampoco. Empiezan un poquito, ¿verdad? Un poquito a poco. Unos cuantos. Pellizquitos de monja. ¿Qué? Pellizquitos de monja. Hola. Perdón. Sí, yo quería solo un par de preguntas, me gustaría ver si pudiera comentar. En primer lugar, muchísimas gracias por este lujo de lo que hemos escuchado, y quería que hiciera algunos comentarios sobre lo siguiente. Usted ha detectado un problema, creo que compartidísimo. Si hubiera una encuesta, probablemente sería una mayoría abrumadora de españoles, y define un problema clave que responde a una planificación muy ordenada de los independentistas, que es la educación. Sí. Históricamente se ha estudiado reforma contra reforma. Primera pregunta, ¿quién lidera esa contrarreforma, esa reversión de
esa educación ya puesta, que como usted ha señalado es una bomba de relojería, eso con una, vamos, y que va más, ¿no? Avanza, ¿no? Esa sería la primera pregunta, pero también conectado con la justicia, ¿no? ¿Por qué en la Constitución española no se incluyó la separación de poderes como principio? Gracias. Sí se incluyó, lo que pasa es que en aquel momento los ponentes constitucionales estaban muy influenciados. El gran protagonismo de la justicia en Europa lo tenía en aquel momento la justicia italiana. Eran los años duros de los magistrados que luchaban contra la mafia y tal. Y seguimos en exceso el modelo de la justicia italiana, que es una justicia en cierta medida politizada. Fue un error posiblemente de los ponentes constitucionales y de los diputados constituyentes, de los cuales yo formaba parte. Pero bueno, yo creo que hoy ya, con la experiencia que tenemos, se puede ya establecer pautas de profesionalidad. Pautas de profesionalidad. Juez o fiscal que entre en política no puede volver a la carrera judicial. Eso es un criterio de profesionalidad. Está en su derecho, pero lo que no puede después es ofrecer objetivamente una garantía de imparcialidad. Le ofrezco ya una posible solución. Y la ley de educación es la gran asignatura pendiente de la democracia española. Ahí es donde fracasó siempre el consenso. Hubo dos momentos en que pudo haber ley de educación. Una cuando era ministra de Educación Esperanza Aguirre, y en el Partido Socialista estábamos una gran mayoría dispuestos a aceptar la propuesta que hacía Esperanza Aguirre, pero una diputada de Castilla-La Mancha, ¿cómo se llama? Bueno, esa fue la que dirigió un poco y al final no se aprobó la ley de Esperanza Aguirre. Y pasados los años, en el Partido Socialista, el actual defensor del pueblo, Gabilondo, tuvo también una propuesta de ley que yo creo que dentro del PP había también voluntad de aceptarla y en el último momento, porque había temas electorales. Y eso es el gran error que se ha cometido y que es necesario llegar a un acuerdo. Pero mientras que no se llega al acuerdo, los ciudadanos tienen que exigirle al gobierno de turno que además de hablar catalán en la intimidad o pactar con los nacionalistas desde el otro lado, haga intervenir a la alta inspección del Estado. Es decir, la Constitución establece que hay el cuerpo de altos inspectores del Estado, los cuales tienen la competencia de velar por la aplicación de las leyes educativas en aquellas partes que corresponde al Estado. Y los inspectores, la alta inspección del Estado en materia educativa, pues ni está ni se le espera, ¿verdad? Como aquel otro, ¿verdad? Y quiere decir, no actúa. Y eso es lo que hay que exigir a la ciudadanía, que apliquen las pautas las pautas que marca la ley, sobre todo pues en la enseñanza de la historia, que es un adoctrinamiento constante, ¿verdad? Ya no solamente, como les dije en la intervención, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, es en general en toda España. Es en toda España. Es decir, hace poco mi mujer y yo viajamos a Andalucía y dijimos, vamos a parar en las Navas de Tolosa, porque claro, las Navas de Tolosa al final es uno de los capítulos, las Navas de Tolosa y Lepanto son los dos grandes capítulos de nuestra historia, y tú entras allí en un memorial que hay de las Navas de Tolosa y parece que fue una calamidad que ganaran los castellanos. Sí. Parece que fue una calamidad, porque parece ser que la cultura árabe era no sé qué, no sé cuánto. Es decir, esa desvertebración, por desgracia, de la enseñanza de la historia y del estudio de historia es general y va a tener unas consecuencias muy importantes, porque desvertebra lo común en el conjunto de una nación, que al final somos 40 millones, no somos tanta cosa, ¿verdad? Medio millón. Pero bueno, podríamos hablar muy bien, estuvo de muy todo bien esto. Veo que me hace seña de que ya estamos en hora estuvo muy bien esto como de clausurar. De clausurar. Sí, yo creo que es el momento, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias a todos. Paco, Bueno, gracias.